Bueno, aquí tenemos al doctor Gustavo Villamil, que es, además de profesor universitario, es internista de Petare. Y ahí no hay lo que no se ve. En Petare, Como correcto. me dice él, aquí algún día habrá que escribir la historia, o la crónica, mejor dicho, de cómo las salas de espera de los sitios públicos se han convertido en unos sitios de intercambio interesantísimos, ¿no, doctor? Sí, cómo no, bueno, un gusto estar acá con ustedes. Sí, el fenómeno, eh, la expresión de humanidad que está operando en esos espacios, que son espacios funcionales para que la gente espere su turno, yo creo que hablan de lo afirmativo venezolano, para recordar a don Augusto Mijares. Augusto Mijares, sí. Somos mucho mejor de lo que algunos dicen. Ahí el que le sobra o un tratamiento o el que recibió de un familiar en el exterior el tratamiento no exactamente el que necesitaba O el que se lo o al que cambiaron. lo cambian. Es conmovedor ver cómo lo ofrece al otro a quien le pueda favorecer. Eso ocurre, por ejemplo, en las parroquias eclesiásticas, en estaciones de radio. Y esto, por modesto que pueda parecer, es lo que está llevando, proveyendo la solución concreta en un momento en el que a Venezuela no está entrando ni una sola aspirina. Sí, En que virtud, no sustituye no, en el flujo absoluto. normal de medicamentos, pero alivia. Claro, tanta bondad, sin embargo, no logra Sí. contener el peso inmenso de la verdad que tenemos encima. En Venezuela, más del casi el 90% de los medicamentos básicos está en falla, en stocks absolutamente por debajo de mínimos históricos, y nada hace prever ni que se abra la importación de la materia prima o del producto ya acabado al país en el tiempo razonable, en el relativo corto plazo, ni muchísimo menos que todas estas estrategias de distribución, que no son más que estrategias de repartición de miseria, que operan para medicamentos, pero también operan para el tema de alimentos, logren ni de lejos asomarse a la magnitud de una consulta como la mía de Petare, por la que tengo un genuino afecto, me diga en un 70-80% de quienes allí se atienden, mire, he tenido que abandonar el tratamiento porque no lo consigo o no lo puedo pagar. Bueno, lo que está de algún modo aliviando en algo esa necesidad no es la acción del Estado, es la generosidad La de un generosidad de la venezolano gente. Así para es. con otro. Así es, una cosa verdaderamente, como usted decía, conmovedora, ¿no? Porque Totalmente. hay gente que ha conseguido un medicamento y no porque esté a la venta, ni porque alguien lo tenga, como decimos nosotros en criollo, No, encaletado, para sino nada. porque lo tiene de repente ahí, le sobró una cajita y no se la puede tomar, pues le cambiaron el tratamiento. De, mira, yo te lo... Y se ha conseguido por las redes sociales, Al- pero realmente, doctor, el hecho incluso de que vengan a precio de dólar libre, pues evidentemente también sería cuesta arriba adquirirlos para la gran mayoría de la población. Totalmente, y han surgido una serie de mecanismos, que por cierto, perfectamente válidos en cualquier sociedad libre, más sin embargo cuestionados y posiblemente a punto de desaparecer en Venezuela, que son la provisión vía, por ejemplo, casas de farmacia, por cierto, de origen venezolano, que están establecidas en el sur de Florida, que ofrecen ese servicio, como usted puede comprar un libro o un aparato de tecnología, y que ponían, previo pago de flete, un medicamento puerta a puerta. Ese es un mecanismo que no está al alcance de mis pacientes en Petare, Claro. ciertamente. Ni siquiera posiblemente el del envío que vía familiares pues se haga a través de un courier, lo cual quiere decir, y que de algún modo pues ofrecía aliviaderos para esto. Muchos de mis pacientes viajaron, los que pudieron, al estado Táchira para aprovechar la breve reapertura de la frontera para ir a abastecerse al norte de Santander. Esto es lo que está pasando en la Venezuela profunda Así y es. la que no coge titulares, en sitios, representadas en sitios, entre otros, como mi sala de espera de Petares, que es una verdadera vitrina de Eso lo le iba a que decir, usted está como dice el Papa Francisco, en la periferia. totalmente, Y o en la ahí profundidad. es exacto. Y eso me ha permitido, hoy en día no apetecería ninguna otra posición, porque me está aproximando a una de las ventanas más claras,
más elocuentes de lo que este país finalmente terminó siendo. Preséntenos esa ventana. O sea, ¿qué se ve allí? ¿Qué Hablamos circula por allí? de una clase media empobrecida, las urbanizaciones de la zona, el Marqués, la California, que pide cita porque ya no puede servirse de prestaciones médicas en el subsector privado. Hablamos de gentes de mucho más allá, no digo de Petar, de la zona, del área metropolitana de Caracas, que viene porque podíamos proveerle ya no tanto de medicaciones básicas. Entonces, pues se supone, yo administraba, cuando estuve en la función pública, un programa para el Estado Miranda, que proveía medicamentos, era el programa Mi Remedio, un programa de grata recordación, pero Sí. que no pudo resistir este embate. Y cuando tomábamos nota del origen del paciente, el paciente viene de Pariaguán, estado Anzoátegui, o viene de Camatagua, Caray, estado hay que ver Aragua. lo que es ese Bueno, traslado, ¿no? por supuesto, alguien pudiera decir, bueno, ese paciente no califica para este programa, pero como alguna vez lo conversé con el señor gobernador, nosotros no podemos cerrarle una puerta más en la cara a un venezolano desesperado que rueda 300 kilómetros para proveerse de una medicación elemental que simplemente no existe en su estado o no puede pagar. Todo eso llega a ese espacio muy cercano al muro de Petare, en el que tengo el privilegio de servir, y creo que, repito, viene, como digo, dando cuenta del país que se nos está instalando, la clase media empobreciéndose, prácticamente ya una clase media vestigial, unos sectores populares que puestos en el dilema terrible, cruel, entre comer o adquirir la medicación. Exacto. Y la catástrofe de pacientes que con diagnósticos bastante claros no pueden ser estudiados desde la perspectiva clínico-ambulatoria, que es la que yo ofrezco, no pueden ser estudiados o intervenidos más allá, simplemente porque la capacidad de oferta sanitaria del Estado está en mínimos históricos, posiblemente en su peor momento desde la fundación de la gran sanidad pública venezolana en el 36. Hoy en estos momentos, pongo un ejemplo nada más, el Hospital Universitario de Caracas hace ya mes y largo que es imposible hacer una radiografía de tórax en un enfermo. Que es una cosa elemental por que Dios, se hace. La primera radiografía de tórax, de algo que se hizo, de una región anatómica que se hizo en Venezuela, fue a fines del siglo XIX en la muñeca de la célebre Misia Jacinta, que era la primera dama, la esposa del Taita, Joaquín Crespo. Llegaron los rayos Röntgen, los rayos X a Venezuela. Debe haber sido en algún momento entre 1892 y 1899, desaparece Crespo. Bueno, 120 y algo años más tarde, en el primer hospital del país, no es posible apelar a la misma tecnología. ¿Dónde estudio yo al paciente en quien diagnostico una lesión tumoral o una lesión coronaria? Esa tragedia también tiene su escenario preferente. Doctor, nos queda medio minuto, pero ¿cuántos médicos, no cuántos, sino hay muchos médicos con ese nivel de sensibilidad que estén en este momento asistiendo a eso que usted llama la Venezuela profunda? La edad promedio, cuando yo dejé el servicio en Miranda, de nuestros médicos en el interior del estado superaba los 40 años. Ahora ha bajado porque nos dejaron finalmente contratar a colegas recién graduados. Pero hay que decir que quienes están aguantando en la profundidad de mi estado, de Miranda, la asistencia médica de 24 horas, 365 días al año, son médicos de experiencia, médicos que pudiesen quizás tener opciones en cualquier otra parte, pero que están allí a veces en medio de circunstancias en las que todo falta, excepto, por Dios, la compañía y la presencia militante a la cabecera del enfermo del venezolano en situación de enfermedad. Qué maravilla que aparte de la solidaridad entre los enfermos, entre los pacientes, hay la solidaridad. Y en los hospitales citadinos, los hospitales de Caracas, una generación potentísima de jóvenes talentos médicos que esperemos los más se puedan y se quieran quedar en Venezuela. Bueno, hablando un poco de los rubros, el tema con los equipos médicos no se queda atrás, ¿no, Manuel? No, fíjate que al respecto, la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, Laboratorios y Afines, ABEDEN, asegura que se reportan faltas absolutas hasta el 85% de los productos de salud. Estos números los palpa a diario la gente. Se conoce diariamente de casos que han recurrido a Internet para adquirir las medicinas de carácter neurológico que requieren. Y lo mejor es que la gente responde con una diligencia notable.
Hay personas que reciben de inmediato respuestas por las redes sociales, gente que tiene un medicamento y debe pararlo por alguna razón. De inmediato lo dona y lo intercambia y así muchos han aliviado este problema. Para un paciente, el medicamento más importante es el medicamento que él necesita para curarse o para controlar su enfermedad. Entonces de ahí la importancia y es el llamado que siempre hacemos desde la Academia Nacional de Medicina y desde la Sociedad de Pediatría a los entes rectores de salud, la importancia que tiene el activar bien la farmacéutica venezolana, cómo permitir el ingreso de los medicamentos que hacen falta para restablecer la salud del pueblo venezolano. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque la crisis que ya harto conocida, tanto nacional e internacionalmente, ha puesto en la palestra el deterioro que hay en la calidad de vida del venezolano. Y si aunamos a esto la falta de medicamentos, lo aunamos con la escasez de alimentos, entonces ya son dos condiciones que se están imbricando. El paciente que sufre una enfermedad que no tiene medicamento y además el niño que no está consumiendo sus tres grupos importantes de alimentos, las proteínas, los lípidos y los azúcares. Entonces eso deteriora porque al organismo no tener los alimentos necesarios para su metabolismo y para el día a día, eso hace que el niño se convierta en un inmunosuprimido temporal mientras está consumiendo su propio organismo para mantener la vida. Entonces se van uniendo dos cosas: la ausencia de medicamentos o la escasez de medicamentos para tratar o para curar, y además estamos con este grave problema de escasez de alimentos, que ambas condiciones van a deteriorar y deterioran evidentemente la condición de vida de los niños, niñas y adolescentes. El llamado, repito, es a que el organismo encargado de alimentos y de comida se aboque a dar solución para evitar que nuestra infancia se le vea truncado su derecho a crecer, a desarrollarse y convertirse en un ciudadano útil a esta nación que tanta falta nos hace. Bueno, la línea que veníamos hablando, muy interesante, es la evidencia de que dentro de las redes se han creado otras redes, Manuel Felipe, solo para ocuparse de pasar el dato acerca de quienes necesitan medicamentos, de manera de atender las emergencias. Sí, claro, al punto de que se han salvado vidas por estas diligencias de ciudadanos auxiliando a otros que no encuentran los fármacos que necesitan, sobre todo los alérgicos, epilépticos y asmáticos en esta época de cambio climático y de lluvias. Los números que se manejan indican que para cubrir las necesidades de insumos en el país, en el 2014 atrás, se necesitaba $1 millardo. Sin embargo, el Estado solamente liquidó el 25% de las requeridas. ¿Cómo será ahora? Y lo grave, Manuel Felipe, es que el tiempo estimado de la reposición de inventarios puede durar hasta más de 3 meses. Bueno, fíjate que hay gente que ha confesado tener que recorrer hasta 7 farmacias y más, y si tiene suerte hallar la medicina que necesita. Los locutores radiales y los canales de televisión han sido particularmente expeditos y solidarios a la hora de transmitir y hasta donar los medicamentos que les hacen llegar para atender estas faltas. Pero algún día habremos de tener la estadística de cuánta gente se ha salvado por la acción solidaria de tantos venezolanos generosos, quienes se desprenden de lo suyo para dar una mano a los demás. Todos estos esfuerzos alrededor del problema no lo resuelven, menos cuando la falta es masiva y urgente, pero sí podríamos más bien imaginar que habían hecho muchos pacientes sin los recursos de no estar esta disposición permanente e indoblegable de los venezolanos para asistirlos, los unos a los otros en estas horas duras. El panorama habría sin duda empeorado. Eso es lo que hoy debemos resaltar, celebrar y por supuesto mantener. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.